Podemos en Común, Podem en Marea. Tiene la palabra la señora Díaz. Gracias, presidenta. Benvido, señor Domínguez. Grazas pola súa presenza. E, se me permite la presidenta, digamos que hoy tenemos como abrimos el foco a la comisión, abrimos la comisión a la calle y abrimos la comisión a lo que son las víctimas de una enorme estafa y a un sufrimiento del que todavía hoy, desde luego, no nos hemos recobrado, como ha quedado de manifiesto ante la comparecencia del señor Domínguez. Nosotros, señor Domínguez, desde En Marea, querríamos, en primer lugar, hacerles que nos explicitase usted los conocimientos, en el caso de que los tenga usted, respecto de, digamos, la consumación de la estafa. Y me quiero explicar. Usted hablaba de una famosa auditoría de KPMG que efectivamente fue muy polémica en nuestro país, en Galicia, costó al erario público, aún no lo sabemos con certeza, pero más de 1 millón de euros. Efectivamente fue declarada secreta en la Comisión de las Cajas. Como usted mismo sabe, nosotros mismos la hemos filtrado en abierto a los medios de comunicación porque nos parecía, a pesar de los riesgos que corríamos, que la sociedad gallega merecía conocer el alcance de esta auditoría, y en esa auditoría que contrata la señora de aquella, Fernández Currás, y el señor Feijóo, de manera explícita señalaba que habrían de ser emitidos, hablamos de la fusión de las cajas gallegas, más de 600 millones de euros en preferentes para poder formalizar esta operación. Si esto es así, señor Domínguez, ¿cuál era el grado de conocimiento en la estafa, en la emisión masiva de preferentes y subordinadas que se estaban produciendo por parte del Gobierno de la Xunta de Galicia, muy particularmente por el propio señor Feijóo y por la propia de aquella, hoy por una puerta giratoria colocada en una entidad privada, como siempre, pero de aquella la conselleira de Economía, la señora Marta Fernández Currás? ¿Cuál era el grado de conocimiento del señor Feijóo? Esto es, si lo estaban haciendo perfectamente, de forma consciente, deliberada, sabiendo que estábamos ante una enorme estafa. En segundo lugar, claro, han sido miles y miles los afectados en todo el Estado, pero una parte sustancial de los afectados han sido los gallegos y las gallegas. Como usted mismo señaló, más de 116.000 personas víctimas en nuestro país, que han estado luchando en las calles encerradas durante 4 largos años. A nosotros, señor Domínguez, nos gustaría que relatase, que le ponga cara, rostro y sentimiento, como usted decía al principio, cómo se transferían, cómo se colocaban esas preferentes, que si puede nos hable de casos concretos, esas personas, que ha habido muchas en Galicia, que ni sabían leer y escribir y eran suscriptores y suscriptoras de preferentes y de subordinadas, productos de alto riesgo. Bueno, ¿cómo se hacía esto en las oficinas en las que, además, en un país como Galicia, las personas, los ahorradores y ahorradoras, muchos de ellos que eran emigrantes, retornados, que habían trabajado toda su vida para tener unos pequeños ahorros, realmente lo que había una relación de auténtica confianza con las entidades, en este caso la Caixa Galicia de aquella y también Caixa Nova en lo que tiene que ver con el sur? Bueno, ¿cómo operó realmente ese mecanismo, a pesar de que, por desgracia, ya sabemos cómo se hizo? Y si, ¿cuál era, desde luego, quién autorizó en nuestro país esta estafa masiva de preferentes? También, ¿quién era el que controlaba y supervisaba la emisión de las mismas? Que nos lo explicite usted mismo. También nos gustaría que se detenga en la reacción. Claro, han estado manifestándose durante 4 años, pero ¿cuáles fueron los mecanismos que las instituciones, los poderes públicos galegos pusieron a su alcance, al alcance de las personas como usted estafadas? ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Qué calvario les hicieron pasar? Que también lo desgrane. Y también que se
detenga en las sanciones, porque efectivamente el caso Palmario, que fue, digamos, que el ejemplo, el que conoció yo creo que ya toda España, de esta mujer mayor que estaba en un andador y que se le acusaba, ¿no?, de saltar una valla, bueno, pues es Palmario, pero sí que realmente, o sea, ¿cuál es su consideración cuando la justicia les ha dado la razón en prácticamente todos los supuestos? Si la justicia les ha dado la razón, ¿cuál es el comportamiento que han tenido los poderes públicos en nuestro país, en Galicia? Parece que, bueno, hay algo que han hecho terriblemente mal, ¿no? Cuando la justicia, insisto, tanto en la vía de las sanciones cuanto en la recuperación del dinero estafado, pues les han dado las razones en todas las reclamaciones que ustedes han tenido. Es decir, ¿cuál ha sido en realidad el papel de la Xunta de Galicia? También, señor Domínguez, esta comisión tiene entre sus deberes, claro, la obligación de llegar a conclusiones y también recomendaciones. ¿Cree usted que esta ley, que ha sido vetada por el Partido Popular y otros grupos de esta Cámara, debería de levantarse el veto a resultas de las conclusiones que evacuemos en esta comisión para poder garantizar el debate de esta ley y que los estafados y estafadas por los preferentes y subordinadas y productos tóxicos puedan definitivamente recobrar todos los dineros que han perdido? Es decir, ¿cree usted que tiene que haber un compromiso de esta comisión de levantar el veto por los partidos que singularmente apoyan al Gobierno de Mariano Rajoy para garantizar esta cuestión? También el papel de la Xunta y de Feijóo en todo este proceso, ¿cómo se sienten ustedes? El papel, señor Domínguez, si nos puede hablar un poquito usted mismo de el capital social, el proceso social, es decir, ¿qué ha pasado? Porque ha sido muy polémico. Tiene usted razón que efectivamente aún no se le ha depurado ni responsabilidades políticas, desde luego, ninguna, penales solo por un tema muy colateral, pero usted conoce que todo el patrimonio cultural de Galicia, de nuestro país, estaba en propiedad de esas cajas. A día de hoy, ¿cómo está esta situación? Y bueno, ¿cuál es su consideración sobre esta cuestión? Efectivamente, el tema de la estafa en la venta de Caixa Galicia. Esa estafa en la que efectivamente primero venden Evo, lo venden, la filial galega en España, lo venden por una burla de mal gusto de 80 millones de euros. Pero como usted ha relatado, es decir, ¿cuál es su consideración después de ver cómo Galicia se queda sin sistema financiero galego? Vendemos a la banca privada venezolana, al señor Escotet, por 1.073 millones de euros, de los que la mitad los hemos pagado Juan Pueblo nosotros a través de todas las ayudas a la banca y demás, aún en el día de hoy créditos fiscales aún seguimos pagando. ¿Y cuál es su consideración cuando estamos viendo que puede ser que hoy Abanca pase a ser propiedad del Estado venezolano por un proceso de nacionalización? Es decir, ¿cuál es su consideración ante esta pérdida de nuestro sistema financiero en Galicia? La afectación de esta problemática en nuestro país, señor Domínguez. Es decir, hablo claramente de las zonas de exclusión financiera, todo lo que supuso de pérdida de entidades, de cajeros en las zonas rurales, gente que está desproveída realmente y estamos hoy desproveídos. ¿Cuál es su consideración sobre esta realidad? ¿Qué le podremos decir al señor Escotet, que efectivamente nos había prometido que en 90 días le iba a arreglar y le iba a devolver el dinero a todas las personas estafadas, ¿no? Concrétenos usted, que nos valore todo este proceso de esta estafa, pero desde el punto de vista de la ciudadanía, del coste democrático, el coste social que usted mencionó de pasada y, efectivamente, desde el punto de vista de los consumidores y usuarios. Deténganse en las quitas y si cree usted que es necesario que este país, desde luego, replantee esta problemática. Quiero decir,
Un emigrante, una emigrante retornada galega que tiene 30.000 euros, que tenía 30.000 euros ahorrados en preferentes y ve cómo realmente solo recobra el 70% de estos ahorros de toda su vida en la inmigración, no se merece que también esta comisión extraiga como conclusión, desde luego, que hay que alcanzar, como usted mismo señalaba y como se ha hecho en el resto de la Unión Europea, desde luego, que se le devuelva el total de lo que se le ha estafado. Efectivamente, hay aquí algunos que hacen negocios suculentos, particularmente los causantes de la crisis, la banca, y hay, desde luego, la mayoría social que ve cómo se queda privada del ahorro de toda su vida. El drama social, que lo señalaba usted al final, señor Domínguez, es decir, las personas que se nos puede relatar casos concretos y lo que han vivido, las personas que se han enfermado después de estar peleando para recobrar sus ahorros. Y también, a la vista de lo que ha pasado, señor Domínguez, si nos puede dar usted su opinión en la plataforma a la que usted representa, o sea, qué modelo de banca necesita nuestros pueblos para poder evitar que nunca más se vuelva a pasar lo que ha pasado. Y también, y para terminar, señora presidenta, agradeciéndole la gratitud por el exceso del tiempo, si usted tiene conocimiento de que idénticas malas prácticas bancarias, como viene de denunciar la Comisión Nacional, se siguen produciendo hoy en nuestro país. Hablo directamente del informe de la Comisión Nacional, en la que efectivamente exploran más de 400 entidades bancarias, y la conclusión de la Comisión Nacional es que efectivamente siguen colocándose no estos productos, pero sí otros productos de alto riesgo que se los siguen endilgando de manera vil a los consumidores y usuarias en nuestro país. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Díaz. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Candela. Sí,